¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos, como todos los días. Estamos en el espacio en portada, como siempre, aquí en Telemiño. Esto toca a final de la semana. Estamos a viernes, es día 16 y por delante, como siempre, unos cuantos minutos para hablar de la actualidad. Hay muchos y variados asuntos en el periódico en el día de hoy. Leemos los titulares de la portada y, como siempre, a partir de ahí escuchamos las opiniones. Tengo el placer de saludar ya a nuestras invitadas hoy, que son tres. Aquí está María Rodríguez Utiriño. ¿Cómo estás, María? Encantado. Hola, buenas, Antonio. Doy la bienvenida también a Alba Iglesias. ¿Cómo estás, Alba? Muy buenos días. Encantado, es la primera vez que viene a nuestra tertulia y esperemos, como decimos siempre, que no sea la última, que no lo será. Bienvenida, en todo caso. Gracias. Y María Antonia, por cierto, de una veterana de la tertulia a una recién. Pues muy bien. Ahora puedes darle la bienvenida. Ya se la di, ya, Ahí sí, ya tuvimos una conversación y me parece muy bien, sobre todo que las tertulias adolecían de mujeres, ¿no? Bueno, pues seguramente por circunstancias de horarios y todo esto, pero me parece muy bien porque estos días se está viendo un incremento de tertulianas. Yo empecé hace aquí 19 años, o sea que me considero pues está bien. Ya de plantilla. Con muchos derechos. ¿Verdad que sí? Con muchos derechos adquiridos. Bueno, solo falta que, bueno, han puesto este presentador, pero de buena gana hubiera... Ah, no, algunas veces que tú te retrasas un minuto ya estamos pensando en yo sentarme ahí, o sea que no... En subvertir el orden establecido. Que ya estamos acostumbrándonos, bueno, o sea que no pasa nada. Bueno, pues vamos ahora sí a la lectura de los titulares. Abrimos el primero de ellos con una reflexión y con un dato relacionado precisamente con cómo están las cosas en cuanto al bolsillo de las economías familiares y también de las empresas. Los ourensanos, dice el titular, pagan ya menos por repostar que antes de la guerra. Hablamos de los carburantes. Los empresarios de gasolineras reclaman al gobierno que prorrogue la bonificación a los combustibles a falta de 2 semanas para que expiren las ayudas y que rebaje el IVA. Nos quedamos con la fotonoticia, pues un posado de los empresarios y de las autoridades que participaron en el día de ayer pues en un acto que tiene que ver con el 45 aniversario de la creación de la Confederación de Empresarios de Ourense. La iniciativa empresarial merece premio en Ourense. La Confederación Empresarial de Ourense celebró ayer su 45 aniversario, homenajeando a sus expresidentes y premiando la labor de firmas destacadas en distintas facetas. En la foto, los premiados que están en primera fila y las autoridades que están detrás. Otra pequeña fotografía, en este caso al fondo de la portada, y bueno, que tiene mucho que ver con la preocupación y cómo está pues la seguridad vial en algunas zonas urbanas. Protesta vecinal para reclamar señalización semafórica, donde pues en la carretera de Agranxa los atropellos allí son una amenaza cotidiana. En el apartado Más Noticias tenemos que Pedro Sánchez deroga la sedición y modula la malversación entre gritos de golpista. Tenemos también que el Banco Central Europeo encarece otro medio punto los tipos de interés y anuncia más subidas. Y vamos ya con el Foro La Región, con la participación ayer de Odil Rodríguez de la Fuente, que vino a decir que el lobo no se debe sacralizar ni exterminar. En lo alto de la portada, otra tanda de nominados para los premios en la Gala Más Deporte. 7 veteranos que le ganan la partida al paso del tiempo. Hoy con el periódico también tienen ustedes un ejemplar de la revista. En portada está José María Fonseca. Pasión por el vino y Ourense, dice ese título. Bueno, son los asuntos de este viernes, día 16 de diciembre del 2022. Vemos toda la portada y como siempre nos quedamos con parte de los asuntos reflejados ahí y que tienen pues ese punto de apoyo que es la actualidad. Muy de actualidad está siempre la inflación, los precios, en este caso los carburantes, que parece que nos dan un respiro. Pregunto pues a nuestras invitadas en el día de hoy, pues si esto supone un desahogo, que claro, es decir, todo lo que suponga pagar algo menos por los carburantes se supone un alivio, pero yo no sé si compensa pues lo que está subiendo otros productos o que se mantienen con precios altos. En todo caso, María, ¿cómo estás viendo la situación, la cesta de la compra, cuando tienes que pasar por el surtidor para repostar gasolina? Bueno, ¿qué reflexión haces sobre este tramo final del 2022 que estamos viviendo?
A ver, cierto es que llevamos últimamente unas semanas en que la gasolina y el diésel pues sí que está bajando, ¿no? Pero yo creo que antes de todo esto, cuando estábamos en la frontera, llegando a la frontera del euro, sabes que la gasolina, el diésel estaba mucho más barato, o sea, cuando llegábamos ahí decíamos qué barbaridad, ¿no? Que va a llegar y va a sobrepasar el euro. Y ahora realmente 1,40, que es lo más barato que está ahora, ya nos parece en nuestro subconsciente barato, ¿no? Es que estuvimos a 2 y pico. Entonces, realmente está barato en comparación al 1,70 o casi a los 2 euros, que hubo un momento en que casi llegaban los 2 euros, pero realmente sigue siendo una exageración lo que estamos pagando por el combustible, ¿no? Gente que utilizamos el coche todos los días, pues la verdad que ir al surtidor te lo piensas mucho, ¿no? O sea que al final todo esto supone a todos los niveles un encarecimiento pues al final de todas las cosas, ¿no? Porque el combustible al final es lo que mueve todo, ¿no? Lo utilizamos para todo, lo utilizamos para las calefacciones ahora en invierno, que está suponiendo pues un gasto tremendo, ¿no? Lo utilizan los transportistas, que al final son los que más están pagando esta subida, ¿no? Entonces al final repercute, como vemos, en la cesta de la compra y al final en todo, ¿no? Yo creo que el gobierno a 15 días de acabar el año, y realmente no sabemos qué va a pasar con esos 20 céntimos, ¿no? O sea, el gobierno en estos momentos, los 20 céntimos y con muchos artículos que le eliminó el IVA, y no sabemos qué va a pasar a 1 de enero, ¿no? Porque hay muchos artículos, por ejemplo los test de antígenos, que le eliminó el IVA, pero a 1 de enero no sabemos todavía si vamos a seguir con IVA o no, ¿no? Entonces creo que bueno, en definitiva el gobierno debería a 15 días saber directamente y sobre todo a los gasolineros qué es lo que van a hacer a 1 de enero, ¿no? Ya. Alba, ¿cómo lo ves? Pues como decís, venimos de batir récords negativos en este sentido, en un panorama muy complicado como pudo ser la pandemia, ahora la guerra en Ucrania, se vino también quitando las restricciones de movilización a medida que eso fue pasando, la oferta de hidrocarburos, perdón los nervios, la oferta escaseaba y la demanda crecía, con lo cual fue pues complicado, supongo que para el Ejecutivo llevar a cabo el plan de medidas anticrisis, pero está claro que si reclaman al Gobierno que se prorroguen es porque están funcionando o han funcionado. Que se vayan a prorrogar o no se está estudiando, y yo creo que es mejor hablar con prudencia y tranquilidad antes de aventurarnos a decir que si a 1 de enero se podría o no se podría llevar a cabo. Es más, ahora mismo no estamos en esa situación de que sobrepasa los 2 euros, con lo cual se tendría que ver qué medidas serían más adecuadas. Yo creo que es mucho más favorable lo que también se está haciendo, que es implementar el transporte urbano para no solo penalizar el tema hidrocarburos en el transporte privado, claro. María Antonia. A ver, yo como lo primero que hago es mirar la región a la mañana, cuando ya vi que estaban a precios buenos, hoy a la mañana llené el depósito, por si acaso. Pero ahora ya con seriedad. Es que es increíble el impacto que te causaba cuando echabas la misma cantidad, o sea, el mismo dinero, decías, échenme tanto, y veías la aguja que quedaba ahí medio, no subía, o sea, fue realmente horroroso. Y lo que tú dices, que se utiliza el coche para todo. Hombre, yo pues por ejemplo es solo para venir aquí o ir por la ciudad, pero el que tenga que depender del coche para su trabajo, repartidores, panaderos. Yo recuerdo un día que estaba cogiendo el pan en una panadería, y estaba allí el repartidor que venía y decía que iban a tener problemas para repartir todos los días, porque entre la subida de la luz y lo que le generaba la gasolina para hacer el reparto, porque es muchos los repartos que hacen y tendrán que ir a sitios en que les quede muy lejos, pues decía que tenían que pensarse lo que a lo mejor no le era factible hacerlo todos los días. Porque claro, pensemos, yo en mi zona, que yo vivo en el rural, pues hay panaderos que vienen repartiendo el pan,
y bueno, la tuya supongo que también, y lo cual es muy cómodo, pero fijaros la ingente cantidad de gasolina o de gasoil que gasta esta gente, porque a lo mejor para cogerle una barrita de pan, porque lo que se hace es poner una bolsa en la entrada, entonces él, si está la bolsa, ya sabe que quieres pan, y entonces es muy poquito lo que vende y lo que están gastando, es decir, que bueno. Y bueno, un poco lo que hablabais, que faltan 2 semanas para saber lo que se va a hacer con esa bonificación del 0,20 y que evidentemente tanto los usuarios como en las estaciones de servicio pues hay una cierta preocupación. Y bueno, y también me llamó la atención cómo las gasolineras, la importancia que tienen en el desarrollo de todas las zonas, porque hablaba ahí de las del rural, y cómo los propios gasolineros están poniendo un poco el ojo en las gasolineras automáticas. Yo jamás he hecho gasolina en una gasolinera de esas, creo que se llaman automáticas, que tienes que hacerte tú todo. Sí, o no atendidas. No atendidas, yo no, hombre, tendría que verme en un apuro. Me parece, ni generan puestos de trabajo, ni generan, entonces pues no, y no sé si luego te hacen mucho descuento por haberte hecho tú allí. Incluso hablaban de que podía tener problemas legales por si sufres algún accidente o alguna cosa, estás tú ahí manipulando, no lo sé. En cualquier caso, a mí no me gustan, porque las gasolineras, donde estén, pues siempre generan pues, puestos de trabajo, suelen ser familiares, con lo cual pues es desarrollo. Y en cambio las otras, pues a mí no me parecen tan bien. Y yo voy a contar una anécdota. Cuando estaba escuchando a María Antonia, que dijo que había ido bueno, aprovechaste y llenaste el tanque. Yo tengo por costumbre llenar el tanque del coche, porque total, como lo tengo que utilizar todos los días, van a tener que estar cada 3 o 4 días pasando por el surtidor. Cuando la gasolina, que mi coche es de gasolina, estaba a 2 euros y pico, creo que llegó a estar a 2,12 o 2,13 o por ahí. Yo recuerdo, claro, somos animales de costumbres y eché en la estación de servicio donde lo hago habitualmente. Entonces, bueno, pues oye, me bajé y estaba de charleta, estaba charlando pues, de cosas intrascendentes con la persona que me estaba atendiendo. Entonces llegó un momento en el que los dos nos pusimos a mirar para el surtidor, cómo avanzaba el precio y tal. Y llegó un momento en que los dos instintivamente nos quedamos callados. Y yo que subía y subía, iba pasando, y decía, Dios mío. Y entonces llegó el momento, el típico clac de la manguera y para. Y va el señor y mira para mí y dice, yo también pensé que estaba estropeado. No, es que, o sea, como quien dice, después, fue increíble. Después de todo, es que llegamos a estar a 2 y pico. Y que esté ahora a 1,40 o más o menos, que era el precio que decíamos, efectivamente, el día que se ponga 1,30, 1,40, sabe Dios, quedan todos los coches en casa. Bueno, yo veo cantidad de coches. Yo creo que eso lo decimos algunos siempre. Por necesidad, algunos por necesidad, evidentemente, pero algunos ya no sé si por necesidad también, ¿eh? Perdona, sí, no sé qué. Nos habituamos a todo, yo creo. Es que estamos acostumbrados, a ver, yo hablo por mí, que soy la primera, que voy con el coche a todos lados, ¿no? Entonces, cambiar esa rutina, ¿sabes? Pues es complicado. En una ciudad pequeña como Ourense yo creo que es un error. El ir en coche a todos los lados. Es un error, pero depende del trabajo también que tengas. Bueno, evidentemente. Sí, del tiempo. ¿Sabes? A lo mejor... Y de la hostilidad de las calles de Ourense respecto al peatón, porque son tremendamente hostiles. Yo desde aquí hago un llamamiento al uso del transporte urbano y público, por supuestísimo, es mucho menos contaminante y ahora que la gasolina ya no está tan cara, pero sigue estando cara, es un buen momento para replantearse la movilidad en esta ciudad, porque es terrible. Lo que pasa es que la movilidad en la ciudad, teniendo en cuenta que el transporte público está caducado desde hace un montón de años, exacto, y eso, se supone que el transporte público, que ha mejorado en muchas ciudades, yo tengo mis dudas de que esa mejora se esté produciendo. ¿Aquí en Ourense te refieres? Sí, sí. Sí. Claro, porque creo que está... Es más, va a empeorar, yo creo, con las nuevas líneas de autobuses de este gobierno. Perdona, que te habíamos interrumpido. No, yo, por ejemplo, hablo de mi caso, ¿no? Yo vivo en una parte de la ciudad, trabajo en otra parte de la ciudad y tengo que llevar al niño al colegio. O sea, si tienes que depender del autobús, pierdes toda la mañana. O sea, ni trabajas ni nada, ¿sabes? Entonces, en esa situación necesitas un coche, ¿no? Que ahora miras más a lo mejor dónde echar la gasolina, pues sí, que a lo mejor antes donde estaba el primer, pues lo echabas, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, paso por Marcelo Macías y digo yo, ¡ay, qué barato está aquí la gasolina! Claro, y te pareces a lo que me refiero, 1,40, porque quitas 20 y dice, a 1,20, está baratísimo, cuando realmente no es que esté barato, ¿sabes? Pero...
claro, en comparación con los 2 euros te parece económico, claro. Bueno, vamos a la pausa para la publicidad. Nos vemos en un instante en la segunda parte del programa. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa. Hoy nos acompañan pues María Rodríguez Uteriño, Alba Iglesias y María Antonia Rilo. Tenemos en la portada del periódico también a Pedro Sánchez, que, como recuerda el titular de la primera, deroga la sedición y modula la malversación entre gritos de golpista. Las cosas que se están viendo en estos últimos días no hacen más que asistir a una escalada de argumentos sustentados muchas veces en frases de muy grueso calibre y apelaciones e incluso alusiones al golpismo y a todo ese tipo de cosas que yo creo que son un poco peligrosas. Pero bueno, ahí las dejo. Y escuchamos ya las opiniones en ese sentido de nuestras 3 invitadas de hoy. Vamos a pedir a Alba que sea la primera en ofrecer su reflexión sobre estas cuestiones. Alba, que es muy joven y que no se acuerda del 23F. Te acordarás del 23F porque seguro que lo has tenido que estudiar, a lo mejor. Sí, lo he tenido que estudiar, correcto, sí. En fin, bueno, ¿cómo lo ves, Alba? Pues bueno, el tema de la derogación de la sedición y bueno, estos temas tan controvertidos y espinosos que están creando un ambiente político muy convulso y creo que innecesario. De hecho, me parece que es mucho ruido, sobre todo, y con perdón, de la derecha, tanto política como mediática. No me parece un tema demasiado trascendente. Es más, creo que se está intentando pasar página al proceso y recuperar una estabilidad en la política catalana que hacía mucha falta. Y antes que mejor que cruzarse de brazos y no hacer absolutamente nada al respecto, pues bueno, no, ruido mediático simplemente. Muy bien, María Antonia. Bueno, vamos a ver, yo es que haya muchas veces que arreglar las cosas y poner la política a trabajar me parece bien. Lo que pasa es que es muy fácil tener las cosas tranquilas si le das absolutamente todo lo que piden. Y cuando cuando ocurrieron estos hechos, dijiste absolutamente todo lo contrario. Entonces, me parece que no se está actuando bien. Yo cuando venía hacia aquí, en la radio, venía oyendo una tertulia, no de la categoría de la nuestra, por supuesto, era nacional, pero no llegaba a la nuestra. Pues el tertuliano, que no sé quién era, no me dio tiempo hizo un argumento pues, que yo estoy un poco de acuerdo con él, y que dijo que no era el PSOE al que estamos acostumbrados, que el que estaba actuando que era Pedro Sánchez, o sea, solo una persona, y que está teniendo unas ciertas derivas pues muy preocupantes. Y esto pues también nos los da el que yo estoy de acuerdo con esta afirmación, porque vemos que personas, varones, por llamarlo de alguna manera, del propio Partido Socialista y gente con muchos años de trabajo en el partido y absolutamente leales y consecuentes, pues están levantándose que no están de acuerdo en las cosas que está haciendo Pedro Sánchez. A mí lo de ayer me resultó muy desagradable, preocupante, que yo no sé hacia dónde va a ir me está pareciendo una deriva. 2 bloques, por llamarlo de alguna manera, atacándose de golpistas, cuando, como dijo Antonio, el 23F sí fue un problema, entonces no debemos de frivolizar con estas cosas, ¿no? Ayer a mí me pareció eso totalmente desagradable. Y lo preocupante es que estén dirigiendo en nuestro país unos partidos como son Podemos, Bildu y Esquerra Republicana, que nuestro presidente Pedro Sánchez en su momento, uno, le quitaba el sueño, no le iba a dejar de dormir como a la mayoría de los españoles, y el otro, Bildu, que dijo que cuántas veces quiere que le repita que con Bildu no vamos a patar, quiere que se lo repita otra vez, quiere que se lo repita 1000 veces. Entonces, me parece, donde llamó, cuando fue el problema catalán, los términos que utilizó son los que ahora quiere abolir, y yo estoy segurísima de que no tardando mucho, de hecho,
Rufián y Esquerra le está diciendo que sí va a haber un referéndum. Entonces, a mí me parece alarmante, porque cuando tú votas un partido, cuando tú crees en un partido, pues es porque tiene unas líneas y vas a seguir, pero si en medio del juego te cambian absolutamente todos los planteamientos que se estaban diciendo, a mí me parece preocupante. Es como el tema de ayer. También decía este tertuliano que las cosas importantes había que hacerlas lentamente y en frío. Y ayer se hizo todo muy rápido y absolutamente en caliente. A mí me parece preocupante la deriva que está tomando este país. María. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que socialistas de toda la vida no creo que estén de acuerdo con las decisiones que está tomando y que lleva tomando durante estos 4 años Pedro Sánchez, ¿no? Creo que ya desde el primer momento, cuando pactó con Bildu, cuando pactó con Esquerra, creo que los socialistas en ese momento deberían haber saltado y elevado la voz, ¿no? Porque yo creo que Bildu ha hecho daño tanto a derecha como a izquierda en su momento. Entonces creo que el Partido Socialista debería estar igualmente ofendido que los de las derechas, porque cuando fue en la época de ETA, que mucha gente a lo mejor no recuerda, pero hay que recordarlo, mató a gente socialista y mató a gente del PP, ¿no? Entonces creo que lo que está haciendo Pedro Sánchez es atacar a los propios socialistas que en ese momento estaban defendiendo sus ideas, ¿no? Entonces ya desde el primer momento me parece que esos socialistas deberían haber alzado la voz, ¿no? Y en este caso lo que está haciendo con Esquerra es simplemente, o sea, mantenerse en el poder y hacer que en el 2023 seguir estando en el poder. Yo creo que lo único que quiere Pedro Sánchez es mantenerse, es poder, porque no creo que sean ideas o no creo que crea en eso, simplemente es poder y mantenerse en el sillón, ¿no? ¿Algo más? No, yo estoy totalmente de acuerdo, es que solo hay un objetivo, que es el poder. O sea, es que además que esté gobernando los que quieren destruir el país, o sea, es que es absolutamente demencial. Es un doble filo, porque si ahora es Esquerra, pero después va a ser el PNV y el País Vasco. O sea, estamos entrando en un círculo que realmente asusta, ¿no? Porque como esto siga así, o sea, ¿qué va a pasar con España? O sea, ¿qué nos van a dividir? O sea, es una cosa que a mí personalmente me asusta. Es que además lo que pasó ayer, la sociedad no estamos así tan enfrentados ni en nuestras conversaciones. Es que ayer el Congreso fue absolutamente alarmante. Yo estoy francamente preocupada. Me parece que estamos iniciando una deriva que va a ser de difícil luego retroceso. Bueno, hay a lo mejor es decir, niveles diferentes de preocupación. Nosotros podemos ponernos muy preocupados y muy campanudos por lo que está pasando en las instituciones, pero lo que está claro, y bueno, lo comentábamos también esta mañana en algún otro soporte del periódico y de la actualidad, es decir, cuando la gente está preocupada pues, por el coste de la gasolina, por la inflación, por el repostar en el coche, por echar combustible a la calefacción y todo ese tipo de cosas, cuando esas preocupaciones siguen estando ahí, te das cuenta que cuando llegas a los medios de comunicación, las preocupaciones que están teniendo nuestros representantes, y en este caso en las instituciones, parece que son otras. Es decir, hay dos lenguajes absolutamente diferentes, dos niveles de preocupación absolutamente diferentes. Uno, desde las instituciones trasladar pues un grado de preocupación a mayores del que tenemos todos, precisamente con sus formas de actuar. Yo no sé si desde el gobierno o desde la oposición, más allá de clichés de derechas mediáticas y derechas económicas y políticas y todo eso, siempre detrás de todo eso, pues, que generalmente suele ser la superficie de las reflexiones. No sé, yo creo que hay un divorcio importante entre las preocupaciones que tenemos la mayoría de la gente y las imágenes que nos están llegando pues, de cosas como las que se vieron ayer en el Congreso. Digo yo, no sé. ¿Qué opinas, Alba? Pues mira, en este sentido, pues opino parecido. De hecho, en el último pleno de aquí, del Concello de Ourense,
el Grupo Municipal del Partido Popular trajo una moción relacionada con el delito de sedición completamente fuera de lugar, teniendo en cuenta la situación desastrosa de la ciudad a nivel municipalismo, cómo se puede perder el tiempo con estas cuestiones aquí en Ourense, no a nivel nacional ni mucho menos. Entonces sí creo que habría que focalizar los problemas reales de la gente y de los vecinos antes que ponernos a divagar sobre clichés políticos y demás. María Antonia. No, es que no conozco, no conozco la moción, claro. No, es que yo soy muy friki de no los conozco la moción, como no vivo la vida del ayuntamiento, como la pude vivir hace unos años. Pues bueno, si trajo una moción, pues será también para manifestar un poco el sentir de los orensanos sobre un tema de tanta importancia, porque la sedición, claro que nos influye, yo creo que a toda la ciudadanía en general. Entonces, pues bueno, no me parece tan descabellado. Los problemas que ocurran en Cataluña, pues van a tener aquí también una influencia. Y entonces, sobre todo si se quiere disgregar España y separarla por trozos, pues nosotros los orensanos también tendremos algo que decir. Pero yo digo, no conozco la moción ni sé muy bien de qué iba. Bueno, vamos a entrar en otro asunto ya por último. Papel fundamental el de los empresarios en la sociedad, María. Hoy el periódico aborda precisamente pues un acto que tuvo lugar ayer, organizado por la propia Confederación de Empresarios de Ourense, celebrando los 45 años de existencia aquí en la provincia. Un acto que ha servido también para reivindicar, pero sobre todo para reivindicarse, es decir, reivindicar el papel de los empresarios en el tejido social. María. Yo creo que los empresarios en cualquier sociedad son importantes, ¿no? Yo creo que fomentan la economía, generan puestos de trabajo, o sea, sin un empresario la economía pues no subiría, ¿no? Creo que en estos momentos a los empresarios hay que ayudarlos, o sea, fomentar que la gente o la gente joven pues se anime a ser empresario, ¿no? Pero hay que darle pues cierta estabilidad, ciertas ayudas que creo que en estos momentos no tienen. Lo único que hay en la ciudad es trabas y problemas para que la gente joven se anime, ¿sabes?, a emprender empresas, a generar puestos de trabajo y a fomentar la economía, porque al final es lo que mueven todos los empresarios. Permíteme que le pregunte a Alba, que es titulada universitaria, por ti y por la gente que está en tu entorno, ¿percibes que hay intención de ser emprendedora, de asumir pues, oye, cierto riesgo empresarial, o verdaderamente, bueno, ese espíritu no lo detectas entre, pues no sé, tus compañeros, tus amigos, tus familiares, la gente de tu generación? ¿Ves que la gente se anima o no es una opción prioritaria? Concretamente mi generación es una generación muy precarizada en todos los sentidos. Quizás ahora los que empiezan a ser nuevos adultos sí que están, también por el auge de la FP, que hasta hace poco era noticia aquí también en la región, que ya es dual, ya te enseñan otro tipo de cosas, la comunicación intergeneracional con los empresarios y la gente joven creo que se empieza a establecer ahora. Quizás las nuevas generaciones, las que vendrán detrás de la mía, seguramente sí tengan más capacidad de emprendimiento y sobre todo más conocimiento del tejido empresarial, sobre todo de la ciudad, a partir de ahora. Pero hay más, a lo mejor más deseo de buscarse un empleo, digamos que por cuenta ajena, que asumir el riesgo de poner en marcha un negocio, ¿no? Sí, eso desde luego, pero yo creo que es algo generalizado, ya no solo de la gente joven. Creo que arriesgarte ahora a ser un pequeño empresario, pues no es un idilio especialmente. Está claro. ¿María Antonia? No, claro, yo coincido con ella, no, es que es un riesgo hoy empezar un proyecto, siempre lo fue, pero que, no sé, es que es complicado los problemas, entonces es mucho más fácil muchas veces el decir, pues me preparo unas oposiciones, tengo un puesto seguro
y así, porque la verdad es que hay que felicitar a los empresarios, los que tienen esa capacidad de respuesta, de crear puestos de trabajo. Yo creo que deberían de tener más ayudas de las que tienen, es decir, protegerlos. Y también no es fácil muchas veces por las trabas que se ponen a alguien que quiere emprender. Tenía que ser mucho más fácil, es decir, que tú quieras poner una empresa, pues en muy pocos días que sean capaces las instituciones o de quien dependa de darte vía libre y no estar generando problemas, porque muchas veces con un proyecto tienes que ir aquí y allí, y eso pues genera que la gente no se anime, ¿no? Y ahora mismo el momento no está muy para emprender, pero bueno, lo que tú también comentaste con la formación profesional ahora dual y con todo eso, pues yo creo que sí que va a haber en un futuro más capacidad de que la gente joven se emprenda. Bueno, pues tenemos que dejarlo ahí porque ya nos hemos pasado de tiempo. María, cuídate mucho, ha sido un placer. Hasta la próxima. Igualmente. Alba, hasta la próxima, muchas gracias. A vosotros. Y María Antonia, hasta la próxima también. Muy bien, muchas gracias. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Buen fin de semana, volvemos el lunes a comentar un poquito la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.